De repente estábamos en casa y le digo a alguna de mis hijas, ¿me podrías pasar una cuchara, por favor? Y me la pasa, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado que si convives con alguien en casa que te la dan y te volteas y nada, ¿no? Y de repente pues viene el sarcasmo, ¿no? De manera chistosa, ¿no? Pues gracias, gracias por... Y qué bonito es ser agradecido sin que te lo pidan. ¿Cuántas veces te han hecho un favor en una situación difícil y no eres capaz de dar las gracias? ¿Cuántas veces te han tendido la mano en una situación difícil y no eres capaz de dar las gracias? Si algo debemos aprender en este año, no que no lo tengamos, pero sí a ser personas agradecidas. He encontrado ahí en San Google, como todos, la definición de gratitud, que es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Imagínate que Dios mismo vino a la tierra, se hizo hombre y murió por ti y por mí. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con este gesto de amor tan majestuoso que el mismo Dios ha hecho para ti y para mí? Creo que la vida misma debemos estar de rodillas agradeciendo su amor, su gracia, su misericordia de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que en este año que empezamos, uno de mis propósitos es ser agradecidos, más que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, que es lo normalmente que hacemos a nuestro Dios. Uno de mis propósitos es ser agradecidos con Dios, con las personas y con todo lo que me rodea. Y gracias a Dios porque hoy tengo la oportunidad de estar aquí. Y voy a invitarte a que hablas tu Biblia en el Salmo 96. Salmos 96, yo lo voy a hacer en la versión Valera 60. Ustedes creo que con la que proyecta el hermano. Y vamos a leer alternadamente estos capítulos. Esos versículos son 13 del Salmo 96. Leamos. Cántico de alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Alégrese los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Juntos, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Pues vamos a darle el tiempo de alabanza a nuestro dúo dinámico, Gamaliel, Israel, para que nos dirijan en este tiempo de alabanza. Dice Isaías 38, 19, 20, el que vive, te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos. Por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y vamos a iniciar este tercer bimestre cantándole al Señor. Vamos a ponernos de pie y cantar este himno, Canten el amor de Cristo.
santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminar de victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, los soldados de la fe, nuestro el triunfo escucha, los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Y el siguiente himno es el himno Porque Él vive. Me gusta cómo dice el coro: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo y la vida vale más y más solo por Él. Qué buena manera de iniciar nuestro tercer bimestre, sabiendo que por Él triunfaremos, que nuestro futuro está en sus manos y que pase, lo que ha de tener Dios preparado para nosotros en este año, en este resto de semestre, pues Dios lo controla y Dios lo tiene bajo su mano. Vamos a cantar esto con confianza. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale
veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén. Pueden sentarse, continuemos con el culto. Qué hermosas alabanzas, qué hermosos himnos donde podemos recordar todo lo que Dios es y qué hizo por nosotros. Voy a invitarles nuevamente a abrir sus Biblias en Jeremías 30. Jeremías 30, vamos a hacer nuevamente alternada esta lectura. Vamos a hacerlo alternadamente, pero vamos a darle la oportunidad a las damas que lean el primer capítulo, el primer versículo, y enseguida nosotros los hombres leemos el segundo y así nos unimos hasta el 22. No vamos a leerlo todo, solo hasta el 22. Jeremías 30, del 1 al 22 alternadamente. Damas empiezan. Dios promete que los cautivos volverán. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyuntos, y extranjeros no lo volverán más poner a servidumbre. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te y a tu descendencia de la tierra de la cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la multitud de tus pecados. Pero serán consumidos todos los que te consuman, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que te hicieron presa de ti daré en presa. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob,
y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Juntos, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Amén. Antes de que demos el tiempo al hermano Daniel, me gustaría que hiciéramos un tiempo de oración por algunas peticiones que tenemos. Como todos sabemos, el papá de nuestro compañero Jorge Pot está bastante delicado. Me gustaría que en este tiempo oráramos por él, pero que todos los días estemos orando en casa por esta petición de salud que restablezca la vida del papá de nuestro compañero. Me gustaría también que oráramos para que Dios provea todo lo que necesitemos, todo lo que nos haga falta en este semestre, en este bimestre, y que Dios siga proveyendo de esas ofrendas, de esos hermanos que aportan para que nosotros estemos aquí. Para que también Dios nos ayude a que nosotros seamos el motor de cambio en los campos de trabajo donde vamos, para que seamos de bendición y pues que seamos de edificación para las personas con las cuales convivimos. Y también que oremos por Ana y por Ale, que están allá en sus campos, para que Dios siga proveyendo y siga sustentando sus vidas. Voy a invitarles a que tomemos unos 4 minutos para orar por estas peticiones y claro, por otras más que tú tienes tal vez, y se las comentemos a Dios y Él haga su voluntad en cada una de ellas. Y voy a, después de un tiempo, voy a pedir a nuestro hermano Misael que Él venga y nos levante en este tiempo de oración. Oremos. Okay, amén. Voy a invitar al hermano Daniel que pase y a Diana, si nos hace el favor de interceder por el hermano por la palabra que va a ser expuesta. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de comenzar nuevos ciclos y que Dios nos permita recobrar lo que tenemos que recobrar para poder terminar y concluir nuestras responsabilidades en este año 2020, el 2020, ¿no? La visión perfecta, la visión, se habla de tener visión y muchas cosas por el estilo. Antes de comenzar con la reflexión, quisiera que pudiéramos dar la bienvenida. Tenemos un personal que se adhiere al seminario, nuestra hermana Socorro. Ella ya estuvo algunas semanas el bimestre pasado, el cuatrimestre pasado, pero ya de manera constante va a estar trabajando en la cocina. La hermana Elvia está acompañándola en estas 2 semanas para entrenarla, para dejarla así bien afinada y todo listo para el servicio que ella va a prestar. Bienvenida, Socorro, que Dios te bendiga. Gracias por la disposición. Y también tenemos del lado estudiantil a Betsaida, que se integra como estudiante del seminario. Bienvenida. Sabemos quién es, ¿verdad? Es obvio. Bienvenida, que Dios les bendiga en estos tiempos y bueno, que el Señor también va a haber boda, ¿no? Ahora es próximo. Entonces, pues que el Señor les bendiga mucho, todos bienvenidos. Todos los demás, pues ya somos de casa, no me falta nadie. Sí, vaya, todos estamos bienvenidos. Voy a suplicar que volvamos a ver nuestras Biblias, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo número 30. Del capítulo 30 al capítulo 33 del libro de Jeremías contiene los mensajes, algunos mensajes que anticipan el consuelo que Dios traería con el regreso del pueblo judío de Babilonia. Después de 70 años de cautiverio, Judá regresaría a su tierra, a la tierra de Palestina,
Y en estos capítulos aparecen las promesas y el consuelo que implicaría ese regreso del cautiverio. Los estudiosos han llamado esta pequeña sección el librito de las consolaciones de Jeremías. Y aunque el pasaje que leímos es una composición de ciertas profecías de consuelo y de ánimo, también hay algunas profecías de juicio, están como mezcladas, y si te pones a leer con atención el pasaje, vas a encontrar las secciones cuando son de promesa, de bendición, de restauración, de libertad, pero también hay otras secciones en las cuales se manifiesta el juicio de Dios, y es en medio de este juicio y promesa de bendición que podemos ir buscando el sentido de las consolaciones de Dios, no tanto para Judá, sino también para nuestra vida. Porque es cierto, las cosas que a veces nosotros experimentamos y tenemos que reconocer son consecuencia de nuestros propios actos, son consecuencia de nuestros propios fallos, son consecuencias de nuestras propias faltas, son consecuencias, si queremos usar un término un poco más duro, de nuestra propia maldad, de nuestra propia necedad. La Biblia hablaría de nuestros propios pecados, pero aún en medio de esas consecuencias, Dios en su soberanía, y es lo que me gusta de la soberanía de Dios, todo esto lo va llevando siempre para darnos una amplitud en el entendimiento de lo que es el consuelo y la propia salvación, la cual proclamamos y nos ha dado Jesucristo. En su soberanía, Dios ha establecido que en las consecuencias de nuestros actos, Él va a intervenir para también traernos bendición. Yo no sé cómo tú te sientas para estos próximos tiempos. Yo no sé en estos tiempos de reflexión de fin de año qué revisaste de tu vida y qué crees que debe de ser cambiado, qué nuevas maneras quisieras tú comprender el futuro, un futuro consolador. Hay que recordar, e insisto, que somos responsables en lo que nos pasa y debemos aceptar las consecuencias que Dios mismo ha permitido a nuestras acciones. Sin embargo, también entender que sin merecerlo, Dios nos habrá de consolar en la turbulenta existencia que nos ha tocado vivir. Así es de que no sé la razón de nuestras turbulencias en este año, pero muy independientemente de eso, quisiera que pudiéramos enfocar algunos pasajes de este capítulo 30 como aquellas cosas donde Dios quiere consolarlos. Digamos, las dimensiones de la consolación de Dios en todas estas experiencias que hemos tenido o que habremos de tener, ya sean positivas o negativas, pero siempre viéndolas desde la promesa de restauración de Dios. Porque Dios quiere hacer eso en nuestras vidas, quiere consolarnos y lo hace básicamente en tres dimensiones. Primeramente, la consolación de Dios se va a expresar en la restauración de la unidad. Capítulo 30, versículos 3 y 4. Porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán. Y vuelve la frase, afirma el Señor. Jeremías vivió en los tiempos en que el reino de Israel ya no existía. Para muchos de aquellos años, el reino de Israel, el reino del norte, que también se llamaba Efraín y cuya ancestra era Raquel, la esposa favorita de Jacob, creían que ese reino jamás volvería a resurgir. Para ellos, para los judíos que estaban en Babilonia, pensaban que el Israel, el norte, aquellos vecinos, aquellos hermanos suyos que habían sido llevados cautivos por Asiria, habían desaparecido de la faz de la tierra. En otras palabras, los habían descartado. En otras palabras, habían dicho, esos ya ni van a volver a mencionarse su nombre. Sin embargo, Dios dice que no es así, que los iba a restaurar. Dios en su soberanía prometió restauración entre el reino del norte y el reino del sur. El consuelo de Dios no es exclusivo solo para aquellos que nos hemos portado bien o para aquellos que creemos tener la razón.
El consuelo de Dios es unidad, y en la unidad Dios nos va a consolar. El consuelo y la esperanza no se concentran en el individualismo o en los sectores con los cuales nos llevamos bien. El consuelo implica una dimensión de unidad, aunque seamos diferentes. Israel y Judá eran distintos. Ya sus ancestros difirían uno de los otros. Recordamos a la historia de los 12, los hermanos, los hijos de Jacob, eran diferentes uno de los otros. Judá distinto a José. Uno el preferido, otro el receptor de la primogenitura. Y podíamos analizar allá a los demás. Los del norte, por ejemplo, ya cuando eran una nación, los del norte eran más cosmopolitas, más con una tendencia internacional. Los del sur, los de Judá, eran más localistas, digamos más tradicionales, más cerrados en sí mismos. Los del norte tuvieron varias dinastías. Los del sur tuvieron solo una dinastía de la cual se jactaban un montón. Decían que era la dinastía del rey David. Y como aquellos del norte no tenían la dinastía del rey David, entonces ya estaban eliminados del panorama. No es cierto. Dios iba a restaurar a todo su pueblo. Dios siempre los miró como un solo pueblo, pero ellos no se miraron a sí mismos como pertenecientes los unos a los otros. Y yo creo que muchas de nuestras tristezas y de nuestras frustraciones es porque anhelamos la unidad con nuestros prójimos, con aquellos que son diferentes a nosotros, con aquellos que aún quizá en un tiempo nos han o los hemos tratado mal. Desde el inicio de la historia de estas dos secciones del pueblo de Israel, o de Israel y de Judá, las tensiones entre ambos afloraban cada rato. Por ejemplo, en las luchas fratricidas, en el tiempo de los jueces, eran los del norte contra los del sur. Los de este lugar contra los de este lugar. Y al estudiar allá las historias, unos jueces eran del norte, otros del sur, y estaban todos peleados los unos con los otros. En los tiempos de Saúl y David, y se dividió, y las guerras civiles que hubo en esos tiempos, eran los del norte. ¿De dónde era Saúl? ¿De qué tribu era Saúl? ¿Y de dónde estaba la tribu de Benjamín? En el norte. ¿De qué tribu era David? Judá. ¿Dónde estaba la tribu de Judá? En el sur. Y entonces, cuando se muere Saúl, y empieza la guerra civil con el general Abner y todo eso, son los del norte contra los del sur. Es más, David no reina en todo Israel sino hasta después de 7 años, porque su primera capital la tuvo en Hebrón, en el sur. Nota que desde el inicio estos ya se las traían los unos con los otros. Dios quiere restaurar nuestra unidad y en medio de ello consolarnos. También, si recordamos Roboam y Jeroboam, otra vez, las tensiones, la rivalidad entre ambos reinos. Por lo tanto, el consuelo va a implicar restaurar la unidad en un clima de perdón, en un clima de conciliación. Si algo debía haber para gozar plenamente el consuelo de Dios, sería la reconciliación y el perdón entre los del norte y los del sur. Y así es hoy. ¿Cómo vivir y aún esperar y aún exigir el consuelo de Dios para nuestras vidas si guardamos rencor, enojo, predisposición contra nuestro prójimo? ¿Cómo? ¿Cómo pedir la bendición de Dios que nos provea si estamos peleados con los demás? No, siempre el consuelo habrá de venir en un clima de perdón mutuo. Uno de los problemas de nuestra cultura es que vivimos divididos, creyendo que solo nosotros tenemos la razón. Queremos el consuelo de Dios, la restauración de diversos aspectos de nuestra vida. Hemos orado porque Dios nos sostenga y nos permita concluir y hacer las cosas. Pero no anhelamos la reconciliación con aquel que tenga una diferencia y aún hasta de años. Un clima de salvación. Los consuelo es comunitario porque la salvación de Dios es comunitaria. Por eso el primer resultado de una salvación en la vida de una persona es el consolarse, unirse y buscar al otro y juntos buscar a Dios. Cuando Daniel lee precisamente las profecías de Jeremías, allá en el libro de Daniel 9, cae en oración y de rodillas.
reconociendo que él y que el pueblo han pecado y que Dios quiere perdonarlos, pero quiere perdonar a todos juntos. Sabes, a veces pensamos, como Judá, que somos mejores que los demás. Bueno, no que somos mejores, que somos menos malos que los demás. Porque no somos tan vanidosos para decir yo soy bueno y el otro es malo, no. Pero decimos, bueno, yo soy menos malo. Cuando leemos Jeremías 3 del 6 en adelante, Dios le está diciendo, Israel hizo mal, pero Judá, tú hiciste peor. Y los de Judá sentían que no habían hecho tan peor como los de Israel. Así que cada vez que mires que alguien es más malo que tú, das dando un paso a que tú vas a ser peor que ese al cual tú crees que es menos malo. Dios nos va a consolar en la unidad, en la dimensión de la unidad. También Dios nos va a consolar en la dimensión de la libertad. Versículo 7, parte final, dice, serán en tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Y comienza una serie de promesas de libertad. En aquel día, el firme Señor Todopoderoso, quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello, romperé sus ataduras y ya no serán esclavos de extranjeros. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tenía mucha experiencia en haber sido esclavo de pueblos. Se generaron siendo esclavos de Egipto. Llegaron a tierra palestina en los primeros años, después del tiempo de Josué, cayeron en esclavitud de las diferentes tribus de aquellos lugares. Y aún en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón, batallaron y al final fueron también esclavos de algunos de los reinos contemporáneos. Y estaban en un momento en el cual dependía del imperio babilónico. Pero después dependieron del persa, y después dependieron de los griegos, y después dependieron de los romanos. Y la vida del pueblo de Israel es una serie de esclavitudes, como las nuestras, de las cuales Dios quiere liberarnos. Por eso la consolación implica la libertad de las opresiones. ¿Cuáles opresiones? Pues hay muchas. Dios quiere librarnos de aquello que nos domina. Relaciones destructivas, hábitos perniciosos, ideas ajenas, extrañas, equivocadas, que en algún momento creímos como realidad, pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que estábamos equivocados. De esas conductas, de esas maneras de hacer las cosas y de entender la vida totalmente en un ambiente de esclavitud. Y ahí solamente déjame decirte esto, cuando tú crees tener la razón, ya estás en una posición de ser un esclavo, de tener a alguien esclavo a ti. Cuando caemos en esas ideas equivocadas, ¿no? Y pueden ser hábitos, ideas, maneras de ser, maneras de comportarnos. Las libertades más importantes son, parafraseando a Aristóteles, las libertades de nuestras pasiones. Y esto implica madurez. Madurez para libertad, pero una libertad en compromiso. Fíjate lo que dice el versículo 9. Servirán al Señor su Dios. El consuelo no es para que te la pases bien. El consuelo no es como las vacaciones de diciembre, para que te la pases relajado. No. El consuelo y la libertad que trae, la libertad que viene con el consuelo es una libertad para el compromiso. No es la ausencia de tensión. No es ausencia de responsabilidad, no es ausencia de compromiso. El compromiso es parte esencial de un futuro esperanzador. El compromiso es parte esencial del consuelo en nuestras vidas, porque no podemos andar sin estar comprometidos, obviamente, con el Señor y lo que Él quiere hacer en el mundo. No son vacaciones en feliz y solaz esparcimiento, eso quisiéramos. De hecho, a veces así pensamos de la salvación, en que ya no tenemos presión alguna. Y más en estos tiempos de la tercera década ya, que estamos aproximándonos del siglo XXI, esto de que ya todo me estresa, ya todo me tensa, ya todo me angustia, no puedo tener un poco más de responsabilidad porque ya me resulta un oprobio terrible. No es eso. Aunque todos esperamos las últimas 2 semanas del año para vacacionar, lo cierto que el consuelo y la esperanza no estuvo en ese fin de año. El consuelo y la esperanza está en cumplir los compromisos que nos vienen hacia el frente. El consuelo no es tiempo de retiro, sin hacer nada.
Esto nos va a llevar a la depresión. Somos hechos para el compromiso creativo. Por eso Dios los libra de todos los pueblos, al pueblo de Israel, para servir a Él, para servirle. Primera dimensión entonces del consuelo, la dimensión de la unidad. ¿Te falta consuelo? Busca unirte, busca la unidad con tu prójimo. El segundo aspecto, el consuelo del compromiso. Necesitas ser consolado, busca algo en que comprometerte, algo que valga la pena. Algo que estés haciendo, hazlo con mayor intensidad, con mayor intencionalidad, en un compromiso serio. Y por último, la dimensión de un mejor entendimiento de la presencia de Dios. Yo he estado batallando por mucho tiempo eso de cómo estar en la presencia de Dios, y Dios está en todos lados. Entonces yo tengo que cambiar el entendimiento de eso. Yo lo que entiendo es ser más conscientes de la presencia de Dios que es en mi vida. No es que Dios no esté presente, es que yo no me doy cuenta de que está presente. Yo no me percato que en cada momento Dios está presente en mi vida. Y el estar darme cuenta de esa presencia es lo que va a traer consuelo. Mira, Dios siempre fue con su pueblo. Así como Moisés no entró a la tierra de Palestina y se quedó con el pueblo de Israel 40 años, Dios siempre va con nosotros. En las buenas y en las malas. Y cuando las malas son resultado de nuestros males, Él de todas maneras está con ellos. Mira, el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo perdió su tierra, perdió su templo, perdió su religión, porque ya no pudieron seguir haciendo sacrificios, perdió su estatus como nación, pero no perdió la presencia de Dios. Dios se fue con ellos al exilio. Te sientes en un exilio, Dios va contigo y tenemos que estar conscientes de esa presencia. Ahora, su presencia no es nada más para decir aquí estoy, tiene un objetivo importante. Fíjate lo que dice versículo 12 al 17. Así dice el Señor, tu herida es incurable. Esto parece un como de juicio, ¿no? Dice, tu llaga no tiene remedio, un oráculo de juicio. No hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Todos tus amantes te han olvidado y no se ocupan de ti. Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados, te he golpeado, te he corregido, como lo haría un adversario cruel. ¿Por qué te quejas de tus heridas y tu dolor es incurable? Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados, yo te he tratado así. Todos los que te devoran serán devorados. Cambia el sentido ya. Todos tus enemigos serán deportados, todos los que te saquean serán saqueados, todos los que te despojen serán despojados, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre de Sión, la que nadie le importa. Y es cierto, Dios había disciplinado a su pueblo, pero sabes, Él estaba allí para sanarlo. Él lo deja ver ahí una línea y también Isaías lo dice, curar la herida que yo mismo causé, dice Dios. Y si Él causó, estaba allí para causarla. Y si Él la cura, ¿qué significa? Que está allí para curarla. En última instancia, si al final tú te sientes mal porque algo te está ocurriendo, no preguntes, no te distraigas tanto con ¿por qué me está pasando esto? Ya sea que sean otros o sea Dios. Lo importante es que Dios está allí. Y aunque todos, como dice el texto, tus amantes te dejen, Dios siempre va a estar allí para sanarnos. Lo cierto es que debemos reconocer que nuestro corazón necesita ser sanado. Y por eso Dios está presente. Estamos enfermos de maldad. ¿Y sabes? Nadie, en verdad nadie, quiere ayudarnos con ello. A ver, aquí entre nos. ¿A ti te gustaría ayudar o defender a alguien que es de lo peor? A Dios sí. A Dios sí. Y deberíamos de imitarle, pero bueno, ese es otro tema. ¿Te tomarías el esfuerzo para cuidar del que es rebelde y contumaz y sufre las consecuencias de su maldad? Sin embargo, en su soberanía, Dios determina tratar y librarnos de lo peor que nos ha podido pasar.
ser pecadores. Eso es lo peor. Lo peor es que no es que no tengas para comer mañana. Lo peor no es que te desencantes de alguien. Lo peor no es que no te dieron nada de Navidad. Ni siquiera que nos quedemos sin trabajo. Lo peor es de que somos pecadores. Pero Dios está presente. Gracias a que en Jesús vino Él a solucionar ese problema y permanecer con nosotros. ¿Para dejarnos igual? No, para sanarnos. Pablo lo dijo, que aun siendo pecadores, Dios entregó a su Hijo para darnos salvación. ¿Y no nos dará todas las demás cosas también? ¿Y cuáles son esas demás cosas? Sanarnos, hacernos mejores. Dios se acerca tanto que nos toca para curar de nuestra lepra, como lo hizo con los leprosos de Palestina. Se acerca para ver por nosotros en nuestras entre nuestras más miserables de nuestras necesidades. La perversidad humana. Aunque otros nos hayan desechado, Dios no nos ha desechado. Ayer platicaba con un hermano y le decía, no digas eso, porque hablaba de iglesias. Dice, es que muchas iglesias están apagadas, solamente sobreviven. Y yo le dije, no puedes decir eso. Tú no puedes juzgar eso, porque tú no sabes lo que pasa en el corazón de los miembros de esa iglesia y cómo Dios está tratando a ellos y los está cambiando. Pero cuando comenzamos a ver esas cosas de que hay iglesias apagadas e inferimos que nosotros no estamos apagados, porque eso es lo que estamos infiriendo. Por eso lo decimos hasta con tanta pasión. ¿Quiénes somos nosotros? De las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿cuáles serían las iglesias apagadas? Que estarían batallando para poder proclamar el evangelio. ¿Cuáles serían? ¿Y cuáles serían las iglesias exitosas? Que tienen muchos programas y muchos ministerios. Ponle nombres. ¿Cuál te gusta para la Odisea? ¿Cuál te gusta para la Esmirna? ¿Cuál te gusta para la de Éfeso? Sin embargo, ninguna de ellas ha sido descartada por Jesucristo. Porque Él está en medio de todas y llamando a todas y hablando a todas. Y de eso tiene que sanar nuestro corazón, el corazón de todos nosotros. Dios no, mientras que los hombres rechazamos a los otros, Dios no nos rechaza precisamente porque Dios no es hombre, es Dios. Y también para regresarnos a nuestra identidad. Dice el versículo 18. Así dice el Señor, restauraré las fortunas de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. Y hasta el versículo 22, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Varios profetas declaran estas verdades de restaurar la identidad. Dios volverá a restaurar a su pueblo y a sus hijos. Habremos de ser identificados como el pueblo de Dios, la identidad como hijos de Dios. Bienaventurados cuando esto y serán llamados hijos de Dios. ¿Por quién? Por Dios mismo. Dios los llamará mis hijos. Dios nos dirá que somos de Él y eso nos dará identidad. Podemos recobrar la salud, podremos tener el trabajo, podemos recuperar nuestro dinero, podemos reedificar lo destruido, la honra, la estabilidad. Sin embargo, ese no es el fin. El fin es recuperar y reafirmar nuestra identidad como pueblo y como hijos de Dios. Versículo 22. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En medio del terror y del espanto en el cual el pueblo de Israel o el pueblo de Judá se encontraba, Dios quiere consolarlos, anunciándoles estas dimensiones. Y es importante que entendamos que si queremos vivir consolados en estos próximos tiempos, debemos de comprender la finalidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, sanarnos y restaurar la identidad. Debemos comprender
nuestra libertad en compromiso. Dios nos libra para comprometernos. Pero sobre todo debemos comprender y aceptar y asimilar la unidad que Dios quiere que tengamos como pueblo de Dios. ¿Qué aspectos de nuestra vida necesitan ser arreglados? ¿Qué aspectos de nuestros compromisos necesitamos reasumir? Y sobre todo también, ¿cuáles son las relaciones que habremos de restaurar? Cuando tengamos estas tres dimensiones alineadas, podremos entonces empezar a disfrutar en este 2020 el consuelo verdadero del Señor. Vamos a orar agradeciendo a Dios estos tiempos y después vamos a